Hola y bienvenidos a Género Asignado a Leer. Yo soy Priscila y me acompaña. 3:13. Yes, indeed, porque nadie más va a estar en estas pantallas, al menos en the foreseeable future, I think. En Ujú. el episodio del día de hoy, vamos a hablar de nuestra primera lectura conjunta para este proyecto. Eh, Tres eligió un libro del que mucha gente en el internet estaba platicando. A mucha gente le gustó. Entiendo que fue de los libros favoritos de Barack Obama el año que lo leyó, o sea, el 2024. What? No sabía ese Yes, dato. salió en la lista de los libros favoritos del 2024 de Barack Obama. Ok. Este, y afortunadamente para ustedes, no tanto, bueno, no, sí, afortunadamente para todo el mundo, este libro ya está en español. Lo lleva la editorial Blackie Books. Entonces, si no gozan de leer en inglés, por cualquiera que sea la razón, ese libro ya está disponible. Me gustaría pensar que es una traducción que también le ha hecho mucha justicia porque creo que en todos lados que he escuchado hablar de este libro es, es de manera positiva. Creo que no ha pasado el suficiente tiempo para el backlash, suponiendo que algún I día guess. haya, ajá, suponiendo que algún día Sí. haya backlash de este libro, porque siempre pasa. Y estamos hablando de Mártir, de Kaveh Akbar. Este libro es una novela debut. O sea, el autor es editor, pero su trabajo previo es más como poeta. Mm, Publicó dos poemarios antes, algo así como Llamar al lobo un lobo. No sé si esta es la traducción oficial, no sé si estos trabajos están en español, la verdad, no creo. Probably not. Probably not, ajá. Y otro cuyo título no recuerdo, pero se lo conoce por poeta, ¿sí? Sí. Se lo conoce igual que a nuestro personaje principal, Cyrus, en la novela, por abordar temáticas de esta dicotomía de ser un hombre de Irán que no está en Irán. Este, y esta es su primera novela. Es un debut de un hombre en sus medios treintas, porque Kaveh Akbar es del 89. La cantidad de envidia que siento ahorita. Es un año Y menor es, que yo. ¿Qué pedo? o sea, y es dos mayor que yo. Entonces es como que, ¿qué? Eh, entonces, en partes iguales, creo que esta lectura llegó entre por hype y porque la sinopsis le habló casi que a un nivel personal a tres. No lo sé. Vamos a averiguar eso el día de hoy. Pero antes, desde la última vez que nos vimos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal ha estado tu vida? Ah, same old, same old. Mucho estrés laboral. Pero ayer tuve mi reunión del club de lectura presencial aquí en Aguascalientes. Leímos Frankenstein. Algunos leyeron 1818, algunos leyeron 1831 y descubrimos que Mirlo tiene como una capirotada de las dos en una edición que leyó una de los asistentes. Pero sí, estuvo muy padre. No, ese club de lectura es como muy personal, somos como Ujú. amigos cercanos y les encanta no terminar de leer los libros porque no hay presión, no hay rigor. Y pues varios no los terminaron, pero dieron sus impresiones, leyeron las notas, las introducciones y aún así tuvimos una buena noche y una buena conversación. Y varios también ya lo habían leído antes, entonces, pues sí, solo queríamos Ok. tenerlo fresco para la próxima película de Del Toro. Ay, es cierto, se avecinan estos estrenos. ¿Drácula ya salió? No, ¿verdad? Ay, Dios mío, ya salió y ya la vi. Ya salió, ya la viste, yo no la he visto. Pero te No pregunto la porque veas. sé que está... ¿De verdad? La odié con el corazón, así, es horrible. Horrible. Oh, no. Pero bueno, el punto es que no la recomiendo. Puedo hablar y desgañitarme aquí hablando y explicando por qué no me gustó, pero no la vean. No watch it. Ok, está bien. No, no estaba en mi lista de prioridades como quiera.
Frankenstein sí se me antoja, pero también siento que tengo que releer el libro antes. El único pedo con Frankenstein es que tienes que tener Netflix. O sea, no va a salir en cines. ¿Qué? Mm, No puede ser. Insanity. No, no, no entiendo, no entiendo, pero bueno. Por aquí todo bien. Ha estado lloviendo. Creí que iba a estar lloviendo hoy aquí. Y ha estado haciendo mucho calor. No me gusta esa combinación. Es Te iba a horrible. preguntar cómo estás antes de que grabáramos, pero dije no, porque luego tiene que decir algo. No te preocupes, todo bien. En general todo tranquilo. Hemos estado otra vez como terminando de desempacar la casa, sacando muebles de donde no deberían de estar para ponerlos donde deberían estar, bajando gatos de que se suban a la zapatera. El encuadre no lo alcanza a ver, pero allá hay una zapatera, ¿sí? Es un poquito como de mi altura más o menos. El sonido atroz de pronto las garritas sobre el plástico de el único Mm, gato que alcanza a brincar y caer encima de la zapatera. yep. Es un crunch que no está chido. Cuando sabes que activamente están destruyendo las cosas que te cuestan dinero, es como, Ay, ya te quiero sé. Así mucho, como, pero ¿por qué? ajá, y así como que, compa, eso llegó aquí antes que tú. Le debes respeto. Y ya, creo que es todo. Me inscribí a un taller de lectura y escritura que va a empezar en mid-September. Nice. Y la cosa que me hizo caer, número uno, es que se va a impartir en la biblioteca pública local. Ujú, Y pues la forma en la que sigan haciendo cosas en la biblioteca es ir a las cosas que hay claro. para que las sigan haciendo. Y va a ser sobre Octavia y Butler. Oh, qué No la interesante. he leído y creo que sería una buena oportunidad leerla en compañía de gente que me va a hacer pensar otras cosas. Nice. Este, y la parte de escritura es tirándole como este rollo de la ciencia ficción. Y creo que también estaría padre como descubrir si hay músculo de ese lado de mi escritura. No sé si lo tenga. Y si lo tengo, pues trabajarlo, ¿no? Este, va a ser, creo que va a ser parte de mis actualizaciones en los próximos episodios porque va a ser de mid-September como hasta noviembre, o sea, al menos como un mes, 2 meses. Había olvidado ese pequeño detalle. Entré a un diplomado de escritura creativa en la UNAM. Va a ser Oh, wow. noticia, un año. Muy Por un año, bien. martes y jueves, sí, estuvo, no sé, ¿ya habías visto mis stories al respecto? Me Eh, quedé en mm, que ya te habían dado fecha para la entrevista. pues tuve la entrevista, ya me dijeron que había quedado, tuve que explicar otra vez como que mi proyecto, porque quería entrar, qué escritores me gustaban y así, y ya no más falta soltar la marmaja. Pero sí, ya empieza el 9 de septiembre. Vamos a Oh, andar en nuestra wow. writers era ¡Ay, me encanta! again. Again, exactamente, no, y tengo varias cosas que decir de este libro que a lo mejor nos van a hacer pensar en ese maldito libro que perdiste. Mm, Este, porque, ajá, hay un personaje que yo dije, ay, pobrecito, ¿por qué Rita lo trata tan mal? Pero no era Rita, ¿sabes? Era Cyrus. what? Oh my Ajá, goodness. así. Lástima que mucha gente Okay. no va a terminar de cachar muchas cosas de las que voy a mencionar el libro que perdiste. Ojalá de alguna manera tu proyecto. No, ojalá sea otra Mm. cosa también, la neta. Pues mira, sí y no. Mi anteproyecto, que igual al final, no sé, empiezas con un proyecto y puedes terminar con algo totalmente diferente. Pero Exacto. es más o menos los mismos personajes, pero desde una perspectiva coral y como 10 años después. Oh, wow. Sí. Bendecido me siento de conocer la versión original entonces. Ay, no. Deberías de borrar No, eso de tu sí, cerebro. yo voy a tener más contexto. Si alguien va a Jesús hacer Cristo. una reseña así con todos los conocimientos de eso, voy a ser yo. Oh my goodness. Ay, no, qué padre. Qué padre que vamos a estar en nuestra era escritora. Ujú.
Pero ya, hay que empezar con Mártir. En ¿Qué 3 o 4 pedo? videos les avisamos que ya tenemos agente editorial y todo. Ah, hoy sí, ojalá. No Sueña. shade, just facts. Pero qué chilo, me da mucho gusto. Ahora andas tú también en tu sci-fi era. I like that. Ya sí, está bien raro, pero siento que es como que esta parte de, mm, como de incomodar lo suficiente, o sea, como de acordarme que lo que me gusta es el proceso de aprender. Mm, Entonces es como entrarle a algo que sé que tengo más o menos experiencia, que es la parte de escribir y de crear y de en lo que no, ¿sabes? Porque no es generalmente la vibra, el género, la estructura a la que le tiro. Este, pero pues a ver, veamos qué hace surgir en mí Octavia y Butler. Espero que ujú. mucho genial, la neta. Pues bueno, hablemos de Mártir, que es nuestra primera lectura conjunta para este género asignado a leer. Mártir, creo que la forma de resumirlo podría ser un coming of age de una persona que está obsesionada con el propósito. Dice todo el tiempo que es una cuestión así como que de la muerte, pero creo que es del propósito, porque no nada más se quiere morir y ya. Quiere que haya algo detrás. Sí haya esta cosa de, de quiero que sea por algo, ¿no? De propósito, insisto. Habla de la identidad eh, nacional, digamos. Esta persona es un migrante iraní que está en los Estados Unidos desde la infancia, que crece como un estadounidense, pero con un papá iraní. Entonces, claramente las personas, así las primeras generaciones de morres de tercera cultura probablemente entienden esto. Creo que apela leve a nuestras identidades como transfronterizas, leve, muy leve, no se parece. Este, Habla también del struggle de la vida de una persona que ha entrado y salido de sus adicciones y que se ha encontrado con, no sé, con esta, ¿cómo decirle? Con esta paradoja de que es que cuando me ponía hasta las manitas, creaba y creaba un chingo y hacía un montón de cosas. Y ahora en mi sobriedad, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Es esto burnout o abstinencia? No lo sé. Este, y ante todo, es una historia que qué bonito escribe este señor, no puede ser. Sí. Cabe Akbar tiene una forma de escribir que no sé tú, pero a lo mejor mi primer hot take es que Cabe Akbar escribe mejor que Cyrus Shams. Ah, Cyrus, claro. Sí, sí, sí. o sea, tiene extractos porque el libro está dividido en varias voces que nos hablan. ¿No? Nos Ujú. habla Cyrus, nos hablan sus papás, nos habla el tío, que la historia del tío, Sí. qué fuerte. Anoche estaba platicando con Paco del libro Ujú, y creo que para mí, hasta anoche, porque el libro lo terminé hace como 10 minutos, ujú, sí. hasta anoche la historia que más me impactaba era la del tío. Hoy en la mañana, la mamá de Cyrus se llevó todo, Sí. ¿verdad? Pero espérame, antes de A que ver, nos ahondemos en eso, hay que decir también de qué se trata el libro, ¿no? yo creo que yo no sé decir de qué se tratan los libros. Ok, bueno, vamos a dar Go, un pequeño rundown. summary, un pequeño Ajá. sinopsis o como le quieran llamar. Eh, Mártir trata sobre Cyrus Shams, un hombre iraní-americano que está buscando, creo que su identidad a través de su arte y a través de Ujú. darle significado a las muertes en su familia que para él no significaron nada. Y él necesita que la muerte, que su muerte signifique algo. Él es poeta, es escritor,
y tiene una serie de trabajos extraños mientras va estudiando la universidad. Y nos encontramos también en varios puntos en el tiempo, pero también en varias cabezas. O sea, hay saltos temporales, pero también hay diferentes personajes que nos hablan de sus experiencias alrededor de Cyrus. Y pues sí, o sea, justo al principio, en el primer capítulo, Cyrus está buscando como una especie de señal divina para continuar con su existencia. Y según él, el que flashea ahí el foco de su cuarto fue esa señal divina. Ya si lo fue o no lo fue, dependerá mucho del lector. Pero para mí ese primer capítulo es muy importante. Y de ahí ya se va desenredando su historia y el desarrollo de él como hombre ya después de la universidad, después de las adicciones y después de la muerte de sus dos padres. Yo me sé que por ahí va. Sí, que también teniendo en cuenta que no nada más de pronto así le aplicaron la Batman y los dos, ambos progenitores murieron en el mismo evento, súper juntito todo, fue como con años de diferencia, duelen Sí. distinto estas muertes y tienen sensaciones contrastantes, diría yo, porque creo que la idea del mártir, a pesar de que Cyrus probablemente no se la había planteado tan así hasta cuando llega a platicar con el artista, que llegaremos a cómo llega con el artista. Por Ujú. cierto, va a haber spoilers de este libro. Obvio. Ahí, O sea, yo no sé qué estaban pensando si ahí dice leyeron. abajo que Sí, tiene sí, sí, o spoilers sea, este capítulo. en mayúsculas Sí. lo dice. Este, hasta que, hasta que articula, pues, porque probablemente había muchas cosas que Cyrus no había terminado de pensar en esta cosa de que estaba todavía ciclado en que le gusta la idea de ser el escritor, pero no se pone a escribir, you know? O sea, había todavía este como burnout raro post eh, adicción, post escuela, Ujú. post un montón de cosas, en el que era constantemente estar pensando en el proceso de crear y no tomarse el tiempo de crear. Que eso me habló muy directamente y me sentí ofendido por el clock out. Fue como que, ok, está bien, bye. Entonces, Cyrus batalla mucho con este tipo de cosas. Hay momentos en los que al menos yo lo veo y que para mí no tenía mucho sentido esta necesidad de Cyrus de dejar de existir, de no ser, de no estar, pero estar obsesionado con la idea de que significar algo. Y hasta que no empieza a hablar con la artista, con Orquídea, es como, ok, lo importante que es tener lenguaje para las cosas que queremos hacer. Ese es uno de los puntos más importantes también para mí del libro. Siento que constantemente se nos habla de la imposibilidad de las palabras, de que no son capaces de demostrar todo lo que queremos decir, de todo lo que somos capaces de sentir, de todas las acciones que ocurrieron en nuestra vida. Siento que a lo largo de varios capítulos, tanto del tío como de la mamá, como de Cyrus, hay estos pequeños pasajes en los que se habla sobre la extrañeza del significado de las palabras y de la incapacidad que tienen para representar lo que hemos vivido. Y creo que también ese es uno de los pedos que acongoja a Cyrus, ¿no? O sea, porque quiere escribir un libro tan importante, tan grande, tan significativo, que no sea olvidado, que sea algo que permanezca a través de su vida y su muerte. Eh, y para mí también eso tiene que ver con el final, que yo ya lo hablé con una amiga, Frida, de Epílogo, ella entendió dos cosas diferentes, yo lo leí de una forma distinta, entonces quiero saber cómo lo interpretaste tú también, pero me estoy adelantando. Pero sí, para mí como que todo esto del proceso de escritura, del proceso de crear algo significativo, de que el arte permanezca más allá de nuestra vida, es como una parte muy esencial de este libro. Sí, es esta comezoncita humana de querer trascender. Uh O -huh. sea, es querer trascender, sintiendo que no tienes lo que se necesita para trascender.
pero igual quieres, ¿sabes? Porque creo que este es como el estrés de Cyrus, que siente, él jura que no ha llegado al punto en el que tiene que estar para crear esta cosa que lo va a preceder cuando ya no esté. O sea, es muy, sí, o sea, se siente extrañamente muy personal, al menos para mí como persona que tiene un bache de años entre lo último que escribió como formal y el día actual. Es como, sí es cierto. O sea, ¿qué, qué es lo que te hace pensar que ya no estás en la posición en la que estabas? ¿Qué es lo que te hace pensar que no tienes lo que se necesita para escribir, en el caso de Cyrus, en el caso mío, para escribir algo que vaya a ser una huella decente de tu existencia en el mundo? Ni siquiera así como, no sé, como una prueba de que fuiste una persona ok. No, o sea, como artista, ¿merecías ser llamado artista? ¿Merecías ser llamado autor? Todas estas cosas, pero creo que lo hace un poco más intenso es todo lo demás que rodea a Cyrus. Toda esta historia familiar llena de muerte, la convivencia con el roomie, ay, pobrecito, para efectos de pronunciación y demás, lo voy a estar llamando Z, este, porque más o menos es así como llega al nickname, ¿no? Es la primera letra del nombre del roomie. Pero, o sea, la convivencia con Z es como hay un punto, precisamente lo que te decía hace ratito, hay un punto que Z me resuena mucho a uno de los personajes que tú escribiste en algún punto, porque siento que Rita más o menos resuena mucho con Cyrus. Jamás lo Este, hubiera pensado, pero no, tienes algo de razón ahí. yo fue lo Qué primero que loco. pensé. Este, creo que es como en la segunda o en la, no, mentiras. Hay un punto, o sea, cuando ves lo mucho que Z se desvive por Cyrus Ujú. y que Cyrus, o sea, sí lo ve, sí es su compa, sí está con él, sí todo, pero hay una cosa como que nada más, como que Cyrus es muy vampiro de Z. Está ahí Sí, para y recibir, no. nada Es más. que también tienes que tomar en cuenta que Cyrus es una persona sumamente deprimida. Y Ujú, cuando estás muy deprimido, a veces no notas el amor que hay alrededor de ti, el cariño que hay hacia ti, lo que la gente desea, el bien que la gente te desea. O sea, a ti no te importa ujú. eso. Sí, o So sea, you're y just a leech. creo que Cyrus más o menos lo entiende porque sí hay un momento en el que él mismo así como que, o sea, sabe que hay un film como de nubosidad que no lo deja ver cosas, pero también está más o menos cómodo en esa ignorancia Claro, y, pero y no porque puede no también estarlo, o sea, la ajá, depresión es una zona de confort. Cuando ya llevas ujú, muchos años deprimido es bien difícil salir de ahí porque ya sabes qué sentir, ya sabes qué va a pasar, ya sabes que nada te va a decepcionar porque vives decepcionado. Entonces es muy sencillo entender que tienes este velo, pero no querer salir de ahí hasta que algo rompe, ¿no? Y que es como cuando reacciona Z, harto ya, ¿no? De la situación. sí, sí, o sea, insisto, hay varias cosas en las que yo no, no quiero decir que no logro empatizar, porque no creo que sea la palabra correcta, pero no alcanzo a ponerme al mismo eye level que Cyrus por una multitud de razones, ¿no? Este, pero tampoco me da esta sensación que de pronto te dan los personajes que los quieres así agarrar de los hombros y sacudirlos, así de que no estás viendo esto, porque entiendo No, por qué no lo ve, ¿sabes? justo, o sea, Sí es un entiendo por qué no lo personaje. ve. Sí, es un personaje súper humano, súper real, o sea, toda la cuestión de su depresión, de su problema con el alcohol, con las sustancias, es como accurate, así. Ajá. Y Cabe Akbar fue alcohólico, entonces entiendes por qué es tan real este personaje. Sí, y creo que lo transmite bien precisamente por eso, porque te digo, afortunadamente para mí, porque pues son cosas que uno no tiene en su bingo card, este, no, no tengo una experiencia real ni siquiera como con gente a mi alrededor, ¿sabes? Me tomó años,
los más de mi vida, entender, por ejemplo, que sí había un problema de alcohol en mi casa, pero estaba como lo suficientemente hermético y después estuvo lo suficientemente lejos como para que yo no hubiera notado detalles. Ahora más grande, teniendo pláticas adultas con mis hermanas ya adultas, me da como mucho estrés ver que yo no vi cosas que ellas sí vieron, siendo que soy la mayor yo. Este, pero no, a mí no me ha tocado convivir de primera mano con alguien que esté pasando por eso. No me ha tocado ser la amistad que cuida, no me ha tocado ser el Z de un Cyrus y no me ha tocado ser Cyrus tampoco. Y esperemos que más o menos Qué continúe así bueno, mi ¿no? vida. Sí, o sea, nice. Pero la escritura de Akbar lo traslada muy bien, porque te digo, Ujú. no llegué yo a este momento arrogante como lector de decir, güey, ¿a poco no viste que esto estaba pasando? No me hizo ponerme en este high horse de, de juzgar al personaje, porque sí se sentía muy real todo. Hubo momentos en los que yo dije, ay, no, Z, te tardaste en irte, pero Sí, también entendía Z, ¿sabes? sí, También entendía esta parte de que también Z tiene derecho a asirse a Cyrus. Porque si Cyrus tenía derecho a quedarse ahí, creo que Z también tenía esta parte como de la balanza, ¿no? Pero a ver, el libro inicia con un poco de la historia previa de Cyrus. Cyrus Shams está en sus, ¿qué? En sus 20, porque el presente más presente es el 2017 y se entiende como que Cyrus, bueno, está llegando a sus 30, porque se entiende como que Cyrus nació en el 85, por ahí, este, sí. y ya está graduado de la universidad, tiene odd jobs, sigue trabajando, pero también sigue hangueando en el campus, este, tiene sus compas que hizo a Z lo conoce, después entiendes, después de una peda masiva, con una de las relaciones más cuestionables y funables que pudo haber tenido Cyrus en su vida. Sí, está bien Cuando perro esa escena. empieza, ya sé, cuando empieza a describir que andaba con una morra, más o menos your poster child for Republican people, es como, pero también dices, claro que sí, sácale toda la lana que puedas. No sé, o sea, hay estas partes que son contrastantes, pero que no son, mm, no villanizan al personaje. Y creo que esos son verdaderos personajes grises, ¿sabes? Este, es bien interesante. Y así como yéndonos en la línea de tiempo, en algún momento el amigo, me va a encantar ver cómo tradujeron los nombres de los personajes. Sad James les muestra una publicación que dice que una artista con un diagnóstico de cáncer terminal, este, como su última exhibición en un museo, va a estar en el museo y va a hablar con los patrons que vayan a querer tener una conversación con ella. Ha negado o sea, ya no tiene ningún tipo de tratamiento, Ujú, sabe más o menos casi al calce que le quedan como 2 meses de vida ujú. y la puesta, bueno, no, la exhibición se llama Death Speak, que es así como la muerte, hablar con la muerte, la muerte, no sé, no sé yo cómo traduciría eso. El punto es que, ajá, literal, es la oportunidad que se le está dando a los visitantes del museo de hablar con una persona que sabe y que ellos saben que en cualquier momento podría caer muerta. Sí, y me gusta mucho que inclusive dentro de la novela, porque en cuanto yo escuché a Sad James hablar del performance de esta mujer, dije Marina Abramovic. Sí, The Artist is Here. Ok,
Y me gusta Ajá. mucho que cuando el artista está como que comentándole estas ideas a su agente, le dice, o sea, quieres hacer lo mismo que Marina Abramovic, pero muriéndote. Me gusta mucho que sea así de cínico el libro. Y creo que muchas Ujú, veces nos confronta con cosas cínicas y raras y contradictorias del ser humano en el siglo XXI, sobre todo en la sociedad estadounidense, que me hicieron, o sea, que me hicieron sentir que tiene un sentido del humor muy parecido al mío, porque me hizo reír en ciertas partes, pero también muy millennial, ¿sabes? O sea, es como que muy millennial coded, o sea, yo siento que este libro me está hablando a mí, a mi época, ujú. y a la gente que creció en el mundo de los 2000. O sea, no sé, es como que hay ciertos guiños, ciertas partes en las que Cyrus habla, o inclusive Orquídea, que no sé, o sea, que son muy, muy cínicas. O sea, también cuando conoce por primera vez a Cyrus y Cyrus le dice que es poeta y le y empieza a hablar de que no, que él escribe sobre las granadas y la madre, y sí, y es como, güey, has pasado más tiempo viendo, no sé, la WWE que conociendo Persia, o sea, no dijo eso exactamente, yo estoy parafraseando bien raro, pero el punto es que también como que estos choques, ¿no? De identidad, ¿no? De que él dice, es que soy iraní, pero es más, su cultura es más americanizada que realmente iraní. Sus padres, su tío, eran iraníes. Entonces también está como que todo este juego y este diálogo sobre qué es ser tú cuando no eres lo que eran tus padres, ¿sabes cómo? Sí, justo un pequeño tweak. El comentario ese es con su, no sé cómo se llaman, su sponsor Ah, del doble A. sí, es O cierto, es sea, con su guía o no sé cómo se llame. Tienes toda la ahora razón. no. Él es el que le Ajá. dice eso, no es Orquídea. Porque, o Ajá. sea, justo ahorita que dices que es muy millennial coded, creo que encontró el loop de cómo meter este, cuestiones sensibles sin tener que decir soy iraní, lo puedo escribir. Este, y se lo puso en la boca a un hombre blanco Sí, en sí, 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 recuperación. tienes toda la razón. Ajá. Porque justo, o sea, mismo Cyrus dice, es que Gabe dice cosas y como que no alcanza a entender lo intrínsecamente racista que está haciendo, pero maldito desgraciado tiene razón. Exacto, exacto, sí. Y es como, o sea, te confronta, claro que sí, porque también es, cuando habla Cyrus y me hizo pensar mucho en dónde estábamos cuando sucedió el 9/11, ¿sabes? Porque hay este momentito que Cyrus comenta de él estando en la escuela y que la maestra, así literal, así como viéndolo a él, señalándolo a él, diciendo que las tropas estadounidenses estaban ayudando a la gente de Cyrus allá en el medio oeste. Y es como que, pues sí, pero hasta ese momento la historia que tenía Cyrus, sí, pero también fueron las tropas estadounidenses las que tiraron el avión en el que venía mi mamá. Y por eso estoy aquí. Así que todos salimos perdiendo. Cállese, tonta. Pero no puede decirlo, porque creo que de las cosas más terribles que le pueden pasar a un migrante en general es llegar a lugares tan debatibles y funables como el Midwest gringo, ¿sabes? O sea, Sí, sí, ya sí. cuando te enteras un poco más adelante de a dónde llega su mamá cuando llega a Estados Unidos, este, dices, habría sido mucho, muy diferente la vida de Cyrus si hubiera llegado, qué sé yo, a California, pero no, Primer gran llegó a spoiler Indiana. del, primer gran spoiler del libro, ¿no? O sea, la mamá de Cyrus no se murió. Ay, lo que ¿Qué grité. sentiste, güey? ¿Qué sentiste? Cuando Orquídea le menciona este dato que él nunca le había mencionado. Yo también me quedé así de que, ¿me salté algo? ¿Le platicó? Te lo juro que, o sea, volví y dije, no, no le dijo nada. Y para referencia, creo que este es, en teoría, la segunda persona, al menos que le he puesto tanta atención a la novela, como de este lado del mundo que leo, que tiene muchos como cosas similares. The 30 Games of Night, el Ujú. autor es un hombre trans sirio, ¿sí? Y Ok. habla de pequeña Siria en Nueva York. Y también de alguna manera está entrelazada la historia más o menos igual. Te das cuenta de que hay conexiones que dices, güey, está como ridículo que estas conexiones
tengan el sentido que tienen, pero lo tienen, ¿no? Y también es alrededor del arte, o sea, hubo muchas cosas, nada más que la experiencia de Cyrus es un poco menos, este, no sé, curiosamente es un poco menos individual que la del personaje de The 30 Names of Night, porque la de Cyrus creo que sí es, le da este toque como coral que haya varios narradores en algún punto. Porque no nada más es la historia de Cyrus, te vas enterando de la historia de la mamá, por ejemplo. Sí. Es como que se llora. Ah, sí. Pero sí hubo un punto en el que yo dije, bueno, pues a lo mejor, así como Z le da la justificación, a lo mejor no sé, te googleó, a lo mejor, y no sé, tuvo esta teoría conspiranoica de que si el Cyrus había nacido en este año de los 80s y justo había habido un accidente aéreo, más o menos en el mismo tiempo, a lo mejor ahí había pasado. Dije, ok, pues esto me lo van a explicar después. Confío que este libro me lo va a explicar después y me va a hacer entender cosas. Me hizo Yo entender sí fue así de, que no, es su mamá, lo abandonó. Así yo sí entré como en caos. yo pensé casi cualquier otra cosa. O sea, dije, porque también no sé por qué primero la relacioné con el tío, por ejemplo. Primero la relacioné con esta eh, posibilidad de que como siendo parte del ejército iraní, el tío haya tenido a alguien que también en algún punto, gracias a la guerra, haya escapado, digamos. Obviamente, cuando sale lo de la pintura del, este, del puesto que tiene el tío, que es, después entendí, creo que es el personajito que sale en la portada del libro, este, y que la traducción para el nombre de esa pieza era hermano, ya ahí fue como que, ok, ya, ok, sí, sí, no puede. Sí, 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 ahí es cuando ya es obvia la conexión. Pero, ay, ¿en qué íbamos? ¿Por qué nos fuimos por esta tangente? Estabas hablando de la mamá. Ay, la mamá. Fíjate que esa La es una de mamá, las cosas ajá, go. que siento como que en general me gustó un chingo el libro, pero sí tiene cosas que le critico y sí tiene cosas que me gustaría que hubieran mejorado. La Ujú. mamá es una de ellas. A mí me hubiera gustado mucho que nos contaran cómo fue el romance entre estas dos mujeres, cómo fue que decidieron irse, cómo fue que planearon que el avión que se cayó era donde iba ella. Yo quería toda esa historia. Fue Siento muy, como que faltó sí, mucho desarrollo. estuvo muy demasiado concentrado, porque sí es cierto, Ujú. pasó de ser, por fin voy a tener vacaciones porque el amigote de mi esposo se va a llevar a mi esposo, pero me vino a dejar a la esposa y resulta que tiene toda esta energía andrógina maravillosa que yo dije, no puede ser, ay, ¿qué hizo aquí? Bueno, o sea, ya había, porque ya sabíamos de Cyrus y de sí, pero de Z. Pero fue así como que sí, pero no esperé que fuera ni tan, ajá, tan rápido, tan concentrado, tan, no sé, casi como, no se sintió hasta cierto punto como que era una cajita que había que hacerle check, ¿sabes? No Sí, sé. sí, faltó mucho desarrollo de esa historia porque los pocos capítulos que tuvimos con la mamá de Cyrus y su Jaina son preciosos. Yo los amé un chingo. Sí me hubiera gustado mucho más ver cómo se tomaron las decisiones que se tomaron. Y también como que la idea de abandonar a tu hijo, o sea, por tu libertad, es algo bien fuerte que, o sea, que hasta para una novela sola, ¿no? Creo que esa es otra cosa a lo mejor que yo pondría así como en las notitas eh, para la siguiente novela de Cabe Akbar, porque claramente está viendo esto y lo está escuchando. Este, es que sí siento que quiso abarcar mucho. Porque, por ejemplo, yo me quedé con la idea de que me habría gustado escuchar un poco más la voz del papá. Sí, El, el, también. el primer capítulo en el que el papá tiene el micrófono, digamos, y que habla de esta rutina y que habla de lo que hace en Estados Unidos y de por qué lo hace y de cómo se siente y siento que fue como, me gustó mucho la voz narradora del papá. Ujú. Este, pero
insisto, o sea, como que quiso abarcar mucho. A lo Sí, mejor hubiera sido como para que fuera un libro más largo o como para dividir esta en varias ideas y tener varios libros distintos, sí, sí, totalmente. porque también, por ejemplo, ya hasta el final, cuando habla la galerista de Orquídea, ya que ya sabemos que es ¿quién es? Ajá. Este, también me queda así como esta cosa de a lo mejor no necesitaba saber más de la galerista, pero ya me dejaste este montoncito como de dudas, quiero saber más Ujú. también de cómo llegó y de, ¿sabes? Siento que hubo, no sé, como que fueron demasiadas ideas y no quiso soltar ninguna. Sí. Y no las desarrolló lo suficiente. O sea, como dices tú, tengo estas ideas, necesitan estar en el libro, nada más las voy a Ajá. hacer que aparezcan y luego ya no voy a hablar de ello. También hay un flashback a la infancia de la mamá y el tío que me sacó un chingo de pedo. Yo Que necesitaba que se volviera a pasar. nunca Nada. más hablaron de eso. El tío lameaba a su Y mamá. estaba bien raro, pues, porque cuando vuelves, cuando tienen los flashbacks del tío, son cuando Roya, la mamá de Cyrus, era todavía más chica. O sea, Sí. todavía era Arash, el nombre del tío, todavía Ujú. era Arash lidiando con esta fuerza de la naturaleza que era la personalidad de su hermanita. Sí. Porque pues Irán en los setentas no era, 70, 60 más bien, no era necesariamente un lugar, no era y no es en muchas maneras, necesariamente un lugar adecuado para el tipo de personalidad que su hermana estaba mostrando, así como irreverente y como contestona y como demasiado valiente, digamos. Ujú. Pero creo que el momento en el libro, o sea, la ubicación geográfica del recuerdo de la mamá hablando de que no sabía como por qué, o sea, se limitó de tomar agua, no, o sea, ella estaba literal volviéndose loca como una niña, Sí, qué pedo. creyendo que no había nada que ella pudiera controlar y, o sea, ella creyó que ella tenía terrores nocturnos, ella creyó que había algo que no podía controlar en su vejiga, hasta que en una ocasión se da cuenta de que es el hermano mayor quien se supone que es como, es la persona en la que ella confía, es la persona que es su compañero de aventuras, es su hermano mayor. Sí. Y darte cuenta que el estrés que tienes manejando, I don't know, meses, quién sabe si años, y por el que tu hermano te está tirando todo el tiempo, porque también recuerda eso, recuerda los comentarios que le hace el hermano. Sí. Y Está de súper pronto no raro ese necesitaba sentir capítulo. eso, ajá. Y te digo, está como muy, siento que está muy al principio del libro. Y luego no vuelve a Ujú, tocar nada de esto porque entonces de infancia solamente se abordan los recuerdos de Arash. Y ni siquiera ujú, son tan de infancia porque nada más es el flashback del lago en el que corren y que este, Roya se avienta al lago frío y ujú. es como que, ay, esta sonza no puede ser, vamos a tener que llegar a casa y meterla sin que mi mamá nos vea porque como soy el mayor nos van a fregar a los dos, pero más a mí Ujú. por dejar que esta tonta haga cosas tontas. Este, pero es hasta ahí. Todo lo demás que habla Arash es todo el otro trauma que deja el ejército. Porque, Sí. ay, puede ser. O sea, sí, sí, creo que a lo mejor de todo lo que hemos mencionado hasta ahorita, creo que ese estaría en mi número uno de cosas que criticaría de este libro. Necesito yo saber qué más pasó Sí. y cuál era la necesidad de darnos esta escena sin darnos una secuela de esta escena. Ujú. Sí, yo también. Sí, es como que, o sea, y es como en las últimas partes del capítulo. O sea, todo te quedas como, ¿qué? ¿Por qué? Ajá. Y ya, desaparece. Uh, Nadie se acuerda es de que la como, miaba. no, exactamente, o sea, no volvemos a tener consecuencias, no hay ninguna especie como de brotherly bond en el que se disculpan o whatever. Te Pero hace siguen teniendo pensar una como, relación.
O sea, en algún momento o lo ignoraron siempre, como las buenas familias, eh, o lo hablaron porque seguían teniendo una relación y se hablaban, e inclusive el padre de Cyrus seguía teniendo comunicación con Arash. Entonces, no sabemos cómo se resolvió esa situación. Para mí, yo pienso que es como esta parte cultural. Creo que lo más lógico es pensar que nadie volvió a hablar de esto nunca más. O sea, por cuestiones, ajá, culturales, así como a lo mejor Roya en algún punto de la vida lo quiso abordar y le dijeron, eres morra, cállate. Entonces, no sé, pero sí siento que no sería tan traumática la escena si no se sintiera tan gratuita, porque se siente como por shock Sí, value. sí, estuvo muy extraño. Eso fue una de las cosas que no me gustó. Aparte del querer como que abarcar mucho y no desarrollar. Porque Ujú. como escribe KB, yo si me hubieran dado, ¿Habría yo si leído el libro hubiera de 600 leído, páginas? sí, exactamente, exactamente. Yo sí me leo 600 páginas de esta novela. Porque sabes que también me habría gustado que se hubiera quedado con el puro tema de la gente en sus sueños hablando con personajes pop. O sea, el capítulo de su mamá Ya. hablando con Lisa Simpson, o sea, wow. Esa creo que habría sido una idea que hubiera cargado al libro, al menos con otros dos capítulos más, porque luego la otra personalidad, hay otras dos personalidades, que es cuando el hermano imaginario habla con Karim Abdul-Jabbar, el basquetbolista, y cuando el papá habla con Rumi, un poeta iraní también. Pero creo que nos pudimos haber evitado o haber desarrollado, punto, haber desarrollado más otras líneas, pero esta idea, creo que esa es la idea que debió de haber tomado Cyrus para escribir, la neta. Es que justo, o sea, se me hizo muy interesante. Nunca había visto algo así, o sea, que los sueños fueran capítulos en los que gente random hablara con personas reales. Se me hizo muy creativo esta Ujú, herramienta narrativa, pero para mí está de sobra. O sea, me hubiera gustado más que desarrollara las cosas que estaban ocurriendo en la realidad, aunque ujú. sí o sea, sí encuentro como el valor artístico, pero hubiera preferido que no estuviera ahí para que le diera más importancia a otras cosas. Ok, nos habrían gustado libros distintos entonces, porque Mm, creo que a mí sí, a mí me hubiera gustado un poco más, no sé, es que vuelvo, hablando del libro que es, la obra que existe, si no me iba a explicar la cantidad de cosas que no me terminó de explicar en la profundidad que me hubiera gustado. Entiéndase la relación de la mamá con Leila, entiéndase cómo es que deciden que Leila tiene que escapar del esposo y termina en el avión en el que se suponía que llegaba la mamá. Este, entiéndase todo este trauma de infancia con el hermano, con el tío de Cyrus. Incluso a lo mejor me hubiera gustado que ahondara un poquito más, que creo que Arash, el tío, es el personaje no protagonista que tiene más foco. Este, incluso siento que de él me hubieran faltado algunas cosas, sí, sí, sí. pero sabiendo la cantidad de pins que me dejó ahí puestos, teniendo en cuenta que a mí no me molesta que me dejen con la duda. Creo que sí me habría gustado entonces que, no sé, si las iba a dejar compactas, que las compactara un poquito más. Y a mí sí me gustó mucho la idea de estos personajes de la cultura pop, sobre todo como los dos primeros que son cultura pop más o menos puramente estadounidenses, porque a pesar de que Karim Abdul-Jabbar es una persona no gringa, su fama viene de la NBA, ¿sí? Incluso cuando el papá habla de que se sienta con Cyrus a ver el básquet, habla de los jugadores que le gustan más, pero también menciona a los que son de, pues de la zona geográfica, ¿no? Y a los que siguen como por solidaridad, nada más porque son de la nacionalidad que son.
Y dije, ok, está bien. A mí sí me habría gustado más esta idea, la neta. No sé, o Es, sea, de cualquiera de las dos maneras, si lo hubiera desarrollado más, hubiera funcionado, porque tiene la capacidad para, no sé, o sea, para hacer cualquiera, o sea, cualquiera de estas dos ideas mucho más grandes y darle más contexto a ciertas ideas que se quedan ahí volando. creo que es una parte importante de entender que esto es un debut de novela. Sí, O sea, sí, sí, sí. También, ¿no? O sea, como claramente, que a lo mejor ese güey tenía una novela de 700, 800 páginas y su editor le dijo, aguanta, ajá, es tu primer novela, exactamente, nadie va a comprar ese bloque si no sabe quién eres como narrador. Entonces también pudo haber exacto. pasado algo así, ¿no? Sí, me imagino que sí, porque también, o sea, eso, tener experiencia como poeta y como editor no necesariamente hace que puedas manejar todas las otras formas de narración que hay. O sea, ser un Ujú. gran poeta no es garantía de que seas un gran narrador y al revés. Sí, Este, lo que pasa con la galerista de Orquídea, que es como, pues yo también pintaba, yo también creaba, pero descubrí que mi rubro era sí, encontrar a la gente que hiciera esto. O sea, sí, y es súper válido, de ahí salen los productores, los editores, los directores, o sea, no todo mundo sí. puede ser actor. Y no es como que el mejor movimiento en cuanto marketing wise, sacar un bloque de 800, 900 páginas si es tu debut. Entonces pudo haber sido algo así. Ahora, Ujú. yo creo que me hables un poco del final o no sé si quieres tocar algo más antes del final, pero es algo que a mí me dejó muy confundido. A mí el final, ay, no sé, es que tampoco no sé cómo, todavía creo que no sé cómo articularlo, pero desde el momento en el que la primera sesión que tiene Cyrus con Orquídea, ¿sí? Llega a Nueva York, va al museo, decide reunirse con la artista, platica con ella y justo lo mencionabas hace un rato, toda esta cuestión de él y de su identidad y de lo que hace y su trabajo y demás, y él se siente en un vacuum, ¿no? Se siente en un vacío, se siente aislado lo suficiente como de todo lo demás, y lo que lo va rompiendo cuando Orquídea le dice, piensas en la muerte, como todos los hombres iraníes. Piensas, Sí, en trascender, como los mártires, como todo Irán. Piensas en no sé qué, como todos. Y luego cuando cae todo y las pistas de contexto son las suficientes que dicen, eres un hombre iraní poeta, como todos los hombres iraníes. Y te quedas así como, ¿qué forma de romperle el cristal al poeta? sí, no mames. Y el contentment, o sea, la tranquilidad, la comodidad del despropósito hasta cierto punto que ella muestra y que él ve, es lo que él también lo obsesiona también un poquito más, ¿no? Entonces, para mí desde ese punto, como que a mí me suavizó un poco el final, ¿sabes? Porque entonces ya no es, mm, ya no se siente tan necesaria la crisis de encontrar un significado. Este, ajá, Sí, fue al revés. ya. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el final? ¿Qué entendiste que estaba pasando en el final? No sé si estoy entendiendo tu pregunta. Porque el final es la galerista, ¿no? Hablando. No, Mm, sí, no. el final es la galerista hablando en 1997 cuando Ah, están bueno, ok, montando. ok. Antes del coda. Ok, ok, antes del coda. Mm, Cuando se encuentra con Z ajá, en el parque. no sé.
No sé, porque también me parece como rara a mí, me parece como rara la relación entre Zeta y Cyrus, porque para empezar yo creí que Cyrus, digo, que Zeta ya estaba en Indiana. Yo dije, sí, pinches fue de verdad. Es que Este, es parte de lo extraño, porque cuando se encuentra con Z, o sea, y le pide disculpas y todo eso, luego ujú, empiezan como que a cantar los pajaritos y ujú, luego empieza como a mostrar unas fisuras doradas en la tierra y los árboles empiezan a florecer y empiezan a pasar un montón de cosas ujú, irreales. ujú. Entonces, Frida me decía que ella pensaba que Cyrus se había vuelto a drogar. Y también A mí no me suena eso. me dijo, o también a lo mejor se suicidó. Y yo así de, güey, yo no entendí eso. Para mí, Ujú, para mí fue un ejercicio narrativo, fue una ujú, exageración del momento en el que él se perdona a sí mismo, se da cuenta que quizá no va a ser este poeta inmortal que va a vivir en la mente de la sociedad por siempre y ujú. acepta que hay otros placeres, ¿no? Y otras cosas bonitas en la vida aparte de intentar ser eterno y es el amor que le está dando Z. Para mí, o sea, a lo mejor Sí, me hundí mucho, ¿no? Pero para mí eso significa todo este juego y este experimento narrativo que hace en ese capítulo cabe. No sí. tengo idea. Mm, sí, creo que mi versión es un poco más condensada. Creo que se dio chance de ver a Z, ¿sabes? Porque también la discusión que tienen que hace que Z se vaya del hotel es que en algún punto Z le dice, güey, es que ya esta línea de que soy un niño huérfano, ya no me queda nada, ya está como cansada, está como tristita, este, o sea, tienes vida que te queda, bla, bla. Y en dos ocasiones durante esa misma escena, Cyrus hace como el conteo de lo que ya no tiene y nunca cuenta a Z. O sea, y Z eso es lo que hace, en mi entendimiento, eso es lo que hace que Z diga, bueno, pues ya, me lo dijeron en mi cara, perfecto, me voy, tras. Este, pero, o sea, lo último, esta última interacción, para mí es, ajá, a lo mejor este momento en el que Cyrus decide ver a Z, que entiende que hay, ¿sabes? Que no, no nada más que queda un motivo, que queda una, no, sino que tiene a alguien, no está solo, no va a ser este niño huérfano solo para siempre, porque efectivamente tiene varios tiempo con una persona que lo ha cuidado, que ha estado con él through thick and thin, que está con él ahí en Nueva York, que está escuchando todo hasta cierto punto desvarío, porque la neta se necesita mucha madera de amigo para no de pronto decir es que estoy aquí nada más para que este güey no se vaya a aventar a la línea del metro, pues. No, está ahí, lo está acompañando, está con él, todo. Y siento que a lo mejor es esta parte en la que Cyrus, insisto, a lo mejor esta es como la forma en la que yo lo voy a condensar. Cyrus decide ver a Z, no sé. Porque también, o sea, sí, o sea, yo también lo interpreto así, pero ¿por qué Ujú. se está destruyendo el suelo y está saliendo rayos dorados y caballos galopando? O sea, ¿qué significa todo esto que está pasando en este capítulo? O sea, a mí me sacó mucho de pedo eh, la La forma. hipérbole de las mariposas en la panza. La sintió bonito en el Cora Ajá, y yo dijo pienso todo que es esto. eso. Ajá. Y Frida así de se mató. ¿Y yo qué? ¿What? Está ebrio. Y yo I así de mean, no, ¿qué? porque, ajá, es que también puede ser eso, pues. Y si fuéramos a pensar que fue su final destination, if you will, siento yo que entonces empezó desde antes de recibir el mensaje de voz de Tang, de la galerista. Porque si yo fuera a cortar la escena en el momento en el que inevitablemente el lector tiene que pensar que todo se fue al caño, tiene que ser en este momento raro en el que de pronto
consigue su número a través del internet y le habla a la galerista de la que no había sabido nada cuando y que él descubre que Orquídea es su mamá a través de puras pistas de contexto. Es como, esto, si no es realismo mágico, es un trip muy cabrón o Ujú. un Deus ex machina que se sacaron así de la marca, Qué que bueno que me mencionas parecería eso. muy cínico millennial también, porque si hay algo que Qué bueno que cabronamente ha mencionas eso. identificado esto, es como, ¡ugh! A ver, Porque, mira, esta es la última parte de ese capítulo y dice, Cyrus miró su zapato, el pie que había estado palpitando y vio un vacío arremolinado, un cosmos de profunda gravedad y huesos pálidos. Vio a su familia, a sus dos padres, su libro, su propio rostro, sin futuro, como una bola de cristal rota. Juntos, Cyrus y Sí se pusieron de pie. La luz dorada que se filtraba a través del suelo se había acumulado en un vasto y profundo estanque, cálido y gorgoteando distraídamente como un bebé desatendido. Cyrus se arrodilló sobre el remolino y jadeó un poco. En algún lugar de su mente era consciente de que estaba llorando, de que sí estaba ahí arrodillado a su lado, secándose las lágrimas de las mejillas, besándolas. Era casi insoportable lo bien y cálido que se sentía estar allí, juntos, en la luz dorada del estanque. Y ya no como que dice otras cosas, pero es como que ujú, alrededor pájaros y flores brillantes caían como puños de nieve del cielo. O sea, es como súper extraño la forma porque cambia completamente el estilo que nos había estado dando durante toda la novela y nos avienta este penúltimo capítulo ajá. Me suena muy más como a un mágico. breakdown, ¿sabes? A un quiebre así, porque también cuando cae en cuenta de que solamente a Orquídea le habla de este luto de este día de luto que se hace él solo por la mamá, de que se Ujú, pinta la escuela y que se dedica a llorar toda esa tarde ujú. y que no le había dicho a su papá, no le había dicho a Zeta, no le había dicho, o sea, a lo mejor era eso también. I mean, Suena como una, sí, o quiero sea, preguntarle a Akbar qué chingado significa ¿verdad? esto. A ver, Sí, explícanos en los comentarios, por sí. favor, Ah, porque, pero hablando de Deus Ex Machina, a dime ver, tú si yo estoy mal. Pero para mí, el pinche capítulo uno, ese foco ahí tintileante en el cuarto asqueroso y con el colchón miado de este güey, ajá, ¿fue Dios o no fue Dios quien hizo que palpitaran las luces? Porque yo siento que si es suficientemente cínico Akbar, eso fue una señal divina y eso es lo que lo hace llegar a su madre. O sea, el Deus ex machina es literal y es planeado en el sentido de que había un destino divino que lo iba a hacer reencontrarse con su madre que está a punto de morir. Siento que eso es planeado, pero igual ahí me hundí. there's a chance, ¿Mm? pero there's a chance. Sí existe ¿Mm? una posibilidad real de que sea deliberado, o que simplemente sea un recurso que haya decidido tomar, porque pues también hay que explorar las herramientas a nuestro alrededor, sobre todo en una novela de Wood. Uh-huh. Pero, I mean, todas las historias tienen un poco de máquina, porque tenemos que encontrar el elegido y tenemos que darle un propósito, y tenemos que juntarlo con las cosas que lo van a hacer aprender. Este, fue un buen mecanismo que no fuera él el que encontrara la publicación y que alguien más le dijera, hey, mira, ta, 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 ta", y que en el puro nombre él dijera, esta palabra está ay, no puede ser, va a salir lo inculto en mí, persa, árabe, no sé. Yo Este, tampoco sé qué idioma es el que hablan no, y utilicé las mismas tres opciones cuando estaba hablando de esto en mi blog. y que sea como esta cosa como tan in your face, ¿no? Persa. Y luego, persa, este, es como, mm, porque luego también cuando te das cuenta de por qué Orquídea decide que su artist name va a ser Orquídea, es como todo el tiempo Cyrus ha sido una gran incógnita y ha engañado gente, porque pues en el primer ultrasonido le dijeron va a ser niña y luego le dijeron no, va a ser niño.
Este, pero no sé si yo lo catalogaría como Deus Ex Machina. Sí se siente un poquito así cuando las cosas empiezan a juntarse. Porque creo, tal vez, mm, tal vez se sintiera menos Deus Ex Machina si Orquídea en vez de ser Roya hubiera sido Leila. ¿You know? Que efectivamente hubiéramos tenido este, que esa primera pérdida fuera una pérdida real, aunque de todas maneras fue una pérdida porque pues creció sin mamá, Cyrus. Pero sí, hay una línea cuando se da cuenta de eso, es como que, o sea, literal ahora sí me quedé más sin mamá que antes de conocer a esta señora. Es como, ¿qué? Este, Sí, se no da cuenta que es sé, una, aparte, su mamá no es cualquier mamá, no es una persona súper inteligente y con como que muchas reflexiones importantes para su vida, ¿no? En los pocos días que la conoció, le sí. dio grandes insights, ¿no? Acerca de su vida y de sus posibilidades artísticas y así. Entonces, como que sí, queda muy choqueado. Pero No sé. no sé si yo lo consideraría un Deus Ex Machina, porque entonces bajo esa misma intención, creo que nos quedarían menos oportunidades de quejarnos de un Deus Ex Machina, porque entonces todo tendría Deus Ex Machina, ya sabes, porque pues la persona que lo crea lo planea desde el principio. I don't know. No sé. Yo siento Ajá, como a mí me que es metería un en ese dilema. juego. Yo siento que es un juego que hizo a propósito y que realmente sí fue una señal divina, pero eso implicaría que, pues, que existen, no sé, la vida después de la muerte y la fe y todas estas cosas que se Ah, preguntó por tanto tiempo son reales, ¿no? yo, Priscila persona, Quiero yo no hablar creo con que el Akbar. flickering hubiera, ya sé. Yo, Priscila persona, yo no creo que el flickering de la luz hubiera sido Dios, ¿sabes? Porque yo soy esa persona que creció dentro del, perdón, no me importa, del culto del catolicismo. Ajá. Este, y que creo que de las primeras preguntas que a mí me metieron en problemas fue si de verdad nos escucha y lo sabe todo y por qué hay tantas cosas horribles pasando en el mundo, ¿no? Este, cosas horribles tan pequeñas como por qué me siento tan terrible todo el tiempo y por qué no puedo arreglar las cosas que quiero arreglar. Y cosas terribles tan grandes como hambrunas y genocidios y guerra y gente tonta teniendo poder. O sea, yo, persona no lector, yo no creo que eso sea de verdad la cosa suficiente para ser el motor que inicia la vida del personaje. Yo no sé. Creo que el personaje ya lo estuvo pensando chingos, ¿sabes? Que nada más está buscando para mí sí está buscando la excusa. Es que se puede leer de las dos maneras. Ujú. Porque también, o sea, ¿qué es una manifestación divina en el siglo XXI? O sea, antes, y lo dice, ¿no? En el capítulo ese, o sea, antes era como que te abro los mares, te convierto gente en arena, o sea, te mando a Ajá, un diluvio, o sea, eran como grandes manifestaciones de que yo existo, yo soy Dios y el destino está ajá. preconfigurado por mí. Y es como, ¿será que ahora ya no tiene tanto presupuesto? Dios, ¿Por qué no es eso? sé. Pues, o sea, estás esperando la señal y también lo dice en ese capítulo. O sea, sí, o sea, ya sabe que el foco ese hace eso. No es una Sí, o cosa sea, nueva. No pero es yo el quiero foco que acaba saber de cambiar, no qué todo. es lo Y que entonces pasó dices, de verdad de a en la dos cabeza de pesos. Akbar. Necesito saber cuál fue su idea. Porque sí, o sea, yo sé que es una interpretación muy jala de los pelos, pero es una posibilidad. Claro, sí lo es. Y creo que es una parte maravillosa de cómo es que las historias llegan a nosotros. Porque definitivamente, e insisto, no todos vamos a leer la misma cosa porque no vamos Ujú, a checar con las mismas cosas, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, al menos a mí, como con la historia del tío, cuando hablan la primera vez de que el tío tiene PTSD, de que la guerra lo dejó, no sé qué, bla, bla, yo lo primero en lo que pensé fue en un handicap físico.
¿sabes? Yo dije, ah, no, no mames, seguramente lo dejaron sin un brazo, este, le dieron hasta por debajo de la lengua y no sé, no puede comunicarse apropiadamente, algo. O sea, yo primero pensé en algo físico, pero cuando te empiezan a hablar de de este rol que tiene en el pelotón, el tío, como una especie de ángel de la muerte, dices, oh, no, pues sí, válido para el PTSD esto. Pero luego en otro, porque ni siquiera te lo platica todo en la misma entrada, ¿no? En la siguiente vez que habla sobre este rol y que ves las letras pequeñas de este rol, que es que el compa alcanza a ver gente que con un poquito de ayuda habrían sobrevivido, pero no tiene permitido ayudarles. No tiene permitido llevar una botella de agua para los que nada más necesitan un traguito y ya. No a toda la gente a la que él le da esta última visita es gente que va a morir después de que él va y los visita. Es gente que tiene, en el mejor de los casos, un par de minutos, un par de horas de vida. Es gente que probablemente todavía vaya a estar días tirado ahí en el campo. Y te quedas, entiendes por qué el tío cierra las ventanas, por qué pierde el sueño, ¿sabes? Todas estas cosas. Y es como, ok, creo que habría estado mejor si le hubieran cortado un pie o something. Sí, Y es horrible, sí. es horrible. Lo mismo con el final, o sea, ajá, ahora que sé qué fue lo que pensó Frida, a lo mejor el cambio, el switch estético, a lo mejor tiene sentido con que se haya dado un buen pasón o con que simple y sencillamente haya dicho con permiso, bye bye, y que la persona que lo Ujú. recibió en cualquier versión del Afterlife a la que haya llegado hubiera sido Z. Pero como yo lo leí, no sé por qué, normalmente no gravito al prototípico final feliz. Yo Este, tampoco. lo que yo vi fue, entendió lo mucho que tiene con Z Sí, y yo también ¡mua, pensé mua, eso. mua! Sí, yo Dieron dos también. besos en sus bocas, ¿sabes? Sí, yo O a también lo mejor pensé eso. me hacía falta porque Sí. también, o sea, además también Akbar se salió con la suya con The Kill Your Gays y Cyrus se lo hace notar, así como que me parece una falta de respeto que los gays mueran en esta historia. Cuando le platican sobre Leila y es como, ah, mira, volviendo a lo del Deus Ex Machina, a lo mejor el verdadero Deus Ex Machina aquí es este cachito de información que se le escapa a Orquídea, decirlo del vuelo, decir, y toda la demás gente en ese avión tampoco merecía morir. Y es como, porque si ella no lo hubiera dicho, él siguiera creyendo. Él habría seguido con su idea de su mamá y Orquídea como personas completamente distintas. Ujú. Porque también me Sí. parece too much que no lo ves desde que tenía como 6 meses y de pronto lo ves siendo un adulto y lo reconoces instantáneamente. Es que, ajá, es que es demasiado improbable. Y cómo Ajá. se van conectando las cosas, para mí es un Deus Ex Machina que funciona, Ujú. ¿sabes? Y hablando de gays, amé que hubiera un montón de gente queer y que no es como que tenga un arco iris aquí o que digan la historia gay del año. No, o sea, es gente normal viviendo sus depresiones y sus existencias normales y eso me encanta. Es Porque una manera feliz de tener gays tristes. sí, porque me choca, bueno, no me choca, hay muchas historias LGBT promocionadas como LGBT que me gustan, pero Ujú. no debería Ese de ser una hashtag, necesidad, debería de ser una historia más en la que hay gente queer, porque la gente queer está en todos lados. Y eso exactamente. lo aprecio mucho de este libro. Ujú. Que no es lo que decide soltar, pues no fue el tag de marketing que decidieron tomar. Ujú. Sí, sí, la verdad sí, me parece. Fíjate, la verdad no lo había pensado porque, no sé, porque también pienso que no debería ser necesario que sea parte Sí, de la estrategia de marketing. Este,
pero lo es la en la cantidad actualidad. de... Sí, sí, me hizo pensar así como que, ven, se puede ser hijo de gente queer y ser queer y nadie tiene por qué sufrir al respecto. Las únicas consecuencias fueron más o menos sociales y demás, pero porque pues por geografía y por tiempo y por existir, es que hubo las consecuencias que hubo. En este caso, que Leila tuviera la necesidad de escapar y que el matrimonio de los papás de Cyrus no fuera necesariamente el adecuado. Porque justo de esto platicaba anoche con Paco. Digo, yo siento que la mamá del Cyrus como que le gusta la Leila. Pero, porque todavía estaba en esta parte en la que cuando llegan al zoológico, ¿sí? Y que Leila se quita el hijab o lo que le cubría el cabello y que Está va hermosa esa saludando a escena. los señoros, va saludando a los señoros así con la voz grave y todo, y que incluso le responde así como que buenas noches, hermano, que no sé qué. La seguridad de esa mujer. Y es eso lo que ve Roya. O sea, se da cuenta de que no puede dejar de verla, pero no ella como, como mujer, sino como persona la ve y dice, qué bello es una persona con tanto poder intrínseco, ¿no? Y nadie nunca dice que Ali es un mal esposo, que nada de eso, simplemente es un hombre ok, ¿sabes? Es un hombre que sigue las reglas, que sí quería tener familia y con tal de tener familia dijo, yo puedo ser el principal cuidador del niño, está bien, no pasa nada, pero sí me gustaría que esto fuera así, ta, 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 ta. Y ella es como, pues es lo que hay. O sea, ella no tenía, no nada más no tenía el lenguaje, no tenía las oportunidades para descubrir esta parte de ella. Y luego aparece la Leila, que dices, oh, no puede ser. La imagen en la sala de ellos, cuando ponen el tocadiscos, todo eso. Ay, sí. Claro que sí, así. Quiero ser una cucharita, por favor. O sea, y es eso, es el poder que emana de Leila. Porque no, también la historia no se conflictúa con esto de si bisexual, si lesbiana, si gay, si lo que sea. Las únicas veces que habla en términos claros es cuando el personaje lo tiene lo suficientemente claro como para ponerle en etiqueta. En resumen, nada más dice Z es gay. Sí. O sea, Z es gay y Cyrus no le pone etiquetas a nada. O sea, si le gustas y ya. Ujú. Este, pero ajá, o sea, no sé, un spin-off de esta pura historia sáfica habría estado bonito. Uy, sí, me encantaría. Fue, Es fue muy que bonito. faltó mucho y lo poco que nos dio estuvo 10 de 10. Ujú, la verdad, sí. Espero que siga escribiendo novela. Yo también. Creo que me interesaría leer su poesía, Yo no sé. pero no sé. No estoy segura de, o sea, no estoy segura de qué es lo que me impulsaría, ¿sabes? Ujú. Eh, porque también, o sea, si su expertise es en poesía e hizo esto con narración, es como, será Bueno, este otro bueno. momento, O será sea, este otro momento para ver si sirvo o no para leer poesía. yo pensaba lo mismo de La campana de cristal porque la escribió la señora Sylvia Plath, la poeta norteamericana, y ugh, I didn't like it. Pero la poesía de Silvia Plath, ¿te gusta? No la he leído. Ah, sí, that's the thing. Y aquí sería empezando al revés. Ujú. Ya sabes que la narración te gusta. Creo que eso es lo que a lo mejor a mí me movería. Ya sé que esta cosa Sí, en la que no es ampliamente reconocido, que le fue muy bien al libro. Tiene nominaciones y tiene sí. premios, y te digo, o sea, ha salido en varias listas así de los mejores libros del año, Obama. este, pero en varias. O sea, varía mucha gente porque ¿de qué otra Sí. forma el hype llegó y 313 dijo, claro que sí, este libro lo he estado viendo en todos lados? O sea, no nada más fue marketing. Ujú. Este,
Entonces, a lo mejor eso me impulsaría a decir, pues, si 2 o 3 poemarios me leo al año, puedo buscar uno de él. Sí, Que sí, sí, también a lo sí. mejor debería leer más poesía, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. Este, sí, o sea, Mártir me gustó mucho. A Quiero mí leer también. más narrativa de este señor. Sí, que no se apure porque Sí, no quiero que se note que hay 2, 3 contratos ahí de promedio, por favor, sí. que con deadlines y demás. De la misma nacionalidad de ese autor, ¿tienes algunos otros autores que ya hayas leído? ¿Es la primera vez que te expones a iraní americana? Ay, no, sí, no, o sea, sí he leído gente que habla justo de cuando entra, ay, soy muy ignorante, no sé si es la revolución o un partido conservador o los talibán, no me acuerdo, la neta. El otro libro que he leído que tiene que ver con esto y se toca, pero de manera muy adyacente desde el personaje del tío, Ujú, no se nota tanto el cambio en las mujeres, ¿no? Y esta perspectiva es más como del cambio en la vida de una niña. Es ujú, Persepolis de Marjane Satrapi y habla acerca de su vida desde que es pequeña, vive la revolución islámica y ujú. eventualmente ya en su adultez creo que viaja como refugiada a Francia. Esa es la Ok. única historia que he leído al respecto. Es muy buena, la película también está muy chila. Eh, pero no, no conozco más. Yo, déjame ver en el mapa qué tan cerca está esto. Pues ya lo mencioné, incluso en este episodio ya lo mencioné, y lo mencioné en el anterior porque aparentemente no voy a dejar de mencionar este libro. Este, The 30 Names of Night es sirio-americano el autor. Y también tiene estos contrastes similares con respecto pues a la identidad, ¿no? A lo que todavía se siente ser tratado como extranjero, a pesar de que a ti ya te tocó nacer en Estados Unidos, que te tocó crecer en Estados Unidos, demás. Eso creo que, creo que la autora de La hija de la costurera es libanesa y también, pues más o menos aborda ahí a ver, las cuestiones también de identidad y de cuestiones generacionales y de lo que cambia. Y ese también tiene personajes queer, creo que la versión más actual de toda esta línea de generacional familia. Este, Quienes lean en inglés, léanlo en inglés porque pues no queremos a la traductora de ese libro. Este, Otesa Moshfegh es croata persa. oh, De wow, ella tengo ganas de leer varios libros. yo también, pero sí, me siguen atravesando muchas, opiniones encontradas Sí, sobre esto muy, same. muy bueno y esto muy, muy aburrido. Sí, Entonces, no sí. sé. Pero sí la voy a leer, eventualmente. Es que estoy buscando Sí, una lista de autores persas y no me suena a ninguno más que ella. bueno, otra cosa que aprendimos el día de hoy es que a lo mejor hay que escarbarle un poquito más a ese lado del mundo, Sí, este, sobre todo con un chingo de cosas que están pasando actualmente, ¿no? Entonces no, este es mi primer iraní, entonces, mi primer persa. Me parece que este fue una muy buena primera lectura para este proyecto. sí, Este, Así me como encantó. pregunta invasiva, ¿qué género le pondrías a este libro? Me voy a ir por lo más sencillo y voy a decir que es ficción literaria, Ok. porque Ah, es lo más snob y simple que puedo decir. yo pienso que también está ahí con ficción literaria y probablemente nada más por el trasfondo del autor, sería ficción literaria con algo de prosa poética. Ujú. Sí, Este, sí, sí. pero sí, uff, me gustó mucho el libro. Ojalá este señor escriba más. ¿Quieres saber qué libro vamos a leer? Por favor, me urge. Pues mira, yo voy a aprovechar que sé que lo tienes. Ah, qué bueno. Sé que lo tienes.
Y ya Ajá. una vez la rueda de la fortuna te lo dijo y dijiste, voy a elegir otro. Oh my God, which one? Vamos a leer Mandíbula. ¡Qué fuerte! No, tengo miedo. Ok, Para mí va a arre. ser mi tercera relectura de este libro. Ay, wow, ok. Este es el libro, este y La Nación de las Bestias son los libros que he releído junto con The 30 Names of Night, pero sería una grosería seguir mencionando ese libro en este episodio. Mandíbula de Mónica Ojeda. Para mí, mi lectura favorita de Mónica Ojeda. Wow. Veamos qué tanto se mantiene. Y pues para fácil, esta es la historia de... yo siempre la describo como esto es una creepypasta de creepypastas. ¿Sí? Ok. Esta es la historia, como nos la venden, de una maestra que trabaja en un colegio de puras morras del Opus Dei, que un día amanece y tiene a una de estas morras de clase súper acomodada secuestrada, ¿sí? Porque en la cabeza de la maestra esta morra ha hecho cosas imperdonables. A lo largo del libro vamos a seguir los piensos de la morra secuestrada, de la mejor amiga de la morra secuestrada, de la maestra. Vamos a ver cómo llegan a donde llegan. Y una cantidad impresionante de simbolismos entre lo snob y las creepypastas del internet. Esto Ok. es Mandíbula. ¡Qué miedo! Hoy no sé por qué no lo agarro ese libro, pero ya, justo y necesario. A huevo. Vamos a discutirlo. I'm Si alguien making más... you. Sí, está bien, me parece perfecto. Si alguien más lo quiere leer para finales de septiembre, para que ahí deje sus comentarios y sus piensos cuando nos escuche discutir, bienvenido sea. Sí. Entonces, ¿algo más que quieras agregar para nuestro primer episodio hablando de un libro? No, todo bien, me encantó la experiencia, 10 de 10. Gracias con la úlcera sin úlcera. ¿Verdad? Qué bonito es eso. Qué bonito es eso. Sí. Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que si se topan con Mártir, no desaprovechen la oportunidad de leerlo y que si nos quieren acompañar con Mandíbula, claramente lo hagan, por favor. Pues nada, espero que tengan un maravilloso lo que sea y ya. Gracias. Bye. Bye.